Bienvenidos una vez más a este canal para ustedes y por ustedes, TechSans. Hoy vamos a hablar acerca de la captura de hormigas reinas y específicamente sobre la base de captura de Camponotus, porque tuve una experiencia bastante interesante esta última semana que quería compartir con ustedes. Y para partir de hablar de este punto, quiero que sepan que hoy vamos a hablar de tips que pueden ser muy útiles y, como siempre, los podemos adaptar dependiendo de la latitud o el clima o la zona donde estemos, ya que este canal lo ven desde Argentina hasta aquí, Estados Unidos, tengo algunos suscriptores, y desde España hasta América. Entonces, quiero que adapten las circunstancias, tanto climáticas como de humedad, en fin. Pero vamos a ver tips específicos que me han sido útiles y quiero compartir con ustedes. Es muy importante a la hora de hablar de captura de hormigas partir de un hecho fundamental, y son las buenas prácticas, y quiero abordar el tema de la manera más objetiva y razonable posible. Y quiero que también partamos de otro hecho. No quiero ahondar mucho en ese tema porque no se trata de eso mi canal, pero a veces los seres humanos tendemos a utilizar sesgos cognitivos. Existen, no me los inventé yo. Alguien la otra vez le molestó que yo mencionara eso, pero quiero con todo respeto y cariño decir, el hecho de que tú o yo desconozcamos algo no quiere decir que no exista, ¿sí? La ignorancia no cobija el que estemos rechazando cosas que no nos gustan simplemente porque las ignoramos. No, existen. Tal como existe, y en otro video hablaré sobre el estrés en las hormigas, existe, está documentado, científicamente documentado. El hecho de que tú no conozcas un estudio o que no conozcas sobre cierto tema no quiere decir que no exista. Vamos a partir de esa premisa. Entonces, existe el área de... Hay negro y blanco en todo en la vida, y en la crianza de hormigas hay prácticas que pueden ser negras u otras blancas, o sea, unas correctas, otras incorrectas y viceversa. Pero entre el negro y el blanco hay una escala de grises, en donde algunos pueden irse aproximando a lo que no se debe o pueden irse aproximando hacia lo que se debe. La idea es tener claro qué es cada cosa y llamar las cosas por su nombre. Algunos extractores, yo estoy en contra de la extracción de colonias, tanto en los grupos en los que estoy como en mis videos y en mis redes sociales he transmitido esa idea y he tratado de alinearme dentro de las prácticas correctas. Y hay prácticas correctas e incorrectas y no pasa nada si se dice, las hay. Esa zona gris en donde todo es válido no va conmigo. Si tú opinas así es respetable, pero no va conmigo. Ahora, cuando se trata de capturar reinas, los extractores o los que capturan masivamente cientos de reinas para vender, para comercializar, incluso para traficar entre países, especies que después pueden terminar convirtiéndose en invasoras, pero que básicamente en muchos casos son exóticas, se amparan diciendo que cualquier intervención del ser humano hacia la naturaleza es una extracción. Entonces, si yo capturo una o dos o 5 hormigas, soy igual de extractor que el que extrae 500. Eso es un sesgo cognitivo muy relacionado con el sesgo de la confirmación. Es decir, te agarras de cualquier información para confirmar tu postura. Tú ya tienes una postura y de ahí no te quieres mover, no te va a mover nadie. Entonces te vales de cualquier argumento exterior para mostrar. ¿Sí ves? ¿Sí ves que sí? Y en todos los temas del landkeeping y de la vida pasa. Si yo digo que me gusta congelar el alimento, entonces alguien saca una foto de por qué congelar está bien y muestra un video como confirmación de que lo que está haciendo está bien. Pero alguien también sacará un video de confirmación de por qué cazar está bien. Y ni lo uno ni lo otro, y ese es otro tema para otro video, ni lo uno ni lo otro necesariamente está muy bien o muy mal. Pero volviendo a la captura de reinas. Entonces, me decía en días pasados alguien, es que si tú agarras una o dos reinas es igual.
Estás haciendo una extracción, estás extrayendo de la naturaleza. Es igual que agarrar 500. Con todo respeto, pero con toda franqueza, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ese razonamiento es equivocado. Y no me puedes decir que es lo mismo agarrar una que agarrar 1000. No lo es. Los efectos son diferentes y las circunstancias son diferentes. Y basta con conocer, por ejemplo, las leyes sobre pesca en algunos países, en donde se puede utilizar anzuelo o donde no se puede utilizar red, en donde la talla de la especie depende el tamaño de la captura. Los horarios, por ejemplo, si tú vas a pescar ciertos peces, está prohibido pescarlos en las zonas donde hacen desove. En fin, hay normas. No es igual cortar un árbol porque se va a caer sobre mi propiedad o porque tengo una chimenea y el invierno me implica quemar leña para calentarme, a deforestar medio Amazonas. Entonces, no seamos inteligentes asintomáticos. No tratemos de justificar posturas absurdas y que dañan el ecosistema diciendo que capturar una reina es extracción igual que capturar 500 o reventar un nido es igual que recogerla del piso o sacarla de debajo de una hoja. Hay que tener criterio. Repito, no seamos inteligentes asintomáticos. Veamos las cosas con lógica. Ahora, tampoco vamos a satanizar a todo el que hace. A veces hay personas que han cometido errores en el hobby por inexperiencia. A esas personas hay que ayudarlas, enseñarles, orientarlas. Por otro lado, hay otros que quizás son más inescrupulosos. Entonces, lo que pretendo hoy mostrarles es algunos consejos que me han sido útiles. Y fundamentalmente, porque capturar reinas, y volvemos a los sesgos cognitivos, alguien puede decir, no, es que la mía llegó y se posó en mi pierna. Capturar reinas es fácil. No siempre es fácil. Esa ocasión es suerte. En la ley de probabilidades y estadística puede ser una probabilidad muy baja. Suerte, casualidad, etc. Pero podemos indagar un poquito y encontrar formas específicas y prácticas de poder capturar reinas sin dañar el ecosistema. Hoy les quiero compartir algo relacionado al tema y vamos a fundamentarnos en tres claves que nos pueden ayudar. Una son el clima. Otra es, cuando hablo del clima, hablo de temperatura, humedad, básicamente esos dos, temperatura, humedad. Otra, las costumbres de la hormiga, de la especie. ¿Qué costumbres tiene? ¿Es diurna? ¿Es nocturna? Y otra es las costumbres también de los depredadores que hay en la zona. Tratar como de entender un poquito, sin tampoco incursionar tanto en esos temas porque ya nos desviaríamos. Entonces vamos a ver unos clips sobre cómo me fue y el proceso que hice. Quienes me siguen en Instagram se han dado cuenta que yo duré un par de semanas haciendo seguimiento a algunas colonias, siendo muy observador. Siempre hago énfasis a eso. Ser observadores de la naturaleza, ser observadores del entorno, de los animales, del clima, de las circunstancias. Tengo otro video que al final les compartiré también en donde di tips de captura. ¿Qué observar alrededor para saber dónde es un buen lugar para capturar? Empecemos con los clips y noten cómo me fue en esta captura de Camponotus. Ok, empiezo mostrándoles el día anterior a ese sábado en que hubo vuelos. Noté que la Solenopsis, y estoy hablando de otra especie, otro género, empezó a tener mucha actividad y al día siguiente empezaron los vuelos. Igual pasó con Camponotus. Noté que había mucha actividad en el nido. Empieza a haber actividad de movimiento pupal de princesas y príncipes, empiezan a asomarse, pero no vuelan, y eso indica que ya el vuelo está próximo. La observación es clave. Una vez vi el vuelo de Solenopsis, me acerqué a otro árbol y empecé a observar ya reinas en su calidad de princesas todavía. No la atrapé porque era obvio que hasta ahora estaban saliendo a hacer el vuelo. Y me acerqué al árbol más grande donde está el nido más grande de Camponotus y empecé a observar esta maravilla. ¿Recuerdan ustedes que yo les conté de un tronco que había cortado antes? Hace días
En mis historias de Instagram les conté cuando corté este árbol y vi que había un nido de Camponotus en esas ramas también, y volví a dejar las ramas en su sitio. Y ahora qué gratificante fue ver que esas ramas que traté de dejar en el mismo lugar, ahora de esas ramas estaban emergiendo princesas para hacer su vuelo. Eso confirma lo valioso que es cuidar los nidos, no romperlos. Claro, tenía que cortar esas ramas, pero bueno, para evitar que un tornado me tire esas ramas sobre la casa, pero ahí dejé el nido o traté de reservarlo. Por todos lados ellas seguían volando y fue hasta la noche cuando ya empecé a verlas sin alas. En las mismas ramas donde estaban saliendo a volar, ahora ellas llegaban a buscar en otros árboles, buscar su futuro nido. Aquí agarré una, ya no tenía más tubos de ensayo porque había agarrado otras, y en el mismo tubo alcancé a agarrar otra, que obviamente luego separé, ¿no? No es una poliginia que yo voy a hacer de Camponotus, sino que las guardé ahí porque ya no tenía más tubos. Fue fascinante. Vi tal vez 100, 150 reinas en total. Agarré esa noche 8. Al día siguiente, en la mañana, salí a caminar a un lugar cercano. Quería ver si encontraba de otra especie que no tenía, de la cual había agarrado solo 3. Y encontré este sitio cerca de mi casa muy hermoso. Empecé a caminar, a observar, y nuevamente también alcancé a ver alguna actividad en los nidos de Solenopsis. Entonces eso me motivó a pensar que todavía encontraría quizás reinas de Camponotus. Noten cómo retirando las hojas secas, y repito, retirando las hojas, que no vayan a después a salir con que es que Texans dijo que había que romper hormigueros, no. Y retirando las hojitas así, como les estoy mostrando, alcanza uno a ver en algún rinconcito una reina. Esa la dejé tranquila, no la quise atrapar. Como pudieron observar, allí fue una captura maravillosa. Algo que hice, y quiero enfatizar ese punto para que no haya malos entendidos, es por la caída de las hojas en el otoño se me acumulan muchas hojas alrededor de los árboles, hojas secas, que en algunas zonas son más fáciles de barrer, en otras quedan ahí, se van convirtiendo en humus, etc. Pero bajo esas hojas limpiar me ha sido útil cuando quiero capturar al día siguiente, porque como les dije, la mayoría de vuelos de Camponotus es en la noche. Y el factor principal, o no principal, habíamos hablado de 3 factores. Entonces, hay que tener en cuenta el clima. Aquí les voy a dejar el clima ideal, por lo menos en mi zona, y sé que no es la única. En muchas otras zonas de América he hablado con otros criadores. Si la temperatura antes del mediodía supera los 20-22 centígrados y hay bajo viento, cuando hablamos de viento bajo es entre 10 y máximo 20 kilómetros por hora el viento, y una humedad media a alta, va a haber vuelo. Es muy probable, siempre y cuando sea posterior a las primeras lluvias de la temporada de lluvia. En los países donde hay estaciones, las primeras lluvias de primavera; en otros países, las primeras lluvias de la temporada de lluvias, que casi siempre es abril, ¿no? Aquí también es abril, aunque hay estaciones, coincide. Muy importante pensar en eso. Generalmente cuando el vuelo es en el día, como expliqué, ellas caerán al atardecer, tarde-noche, las primeras horas de la noche. Las puedes encontrar incluso el otro día, como les dije, remueves algunas hojas. Repito, hojas. No vas a quebrar ramas, a levantar piedras, a romper troncos. Caminé por un sendero, como les mostré, donde había muchos troncos viejos. No los toqué porque es obvio que ahí van a haber nidos y no quiero reventar un nido que ya está establecido. No lo hagamos, no es necesario. Si tienes buen ojo, si aprendes a capturar reinas, es todo un arte. Y no importa si hay 500, captura las que tú vas a criar y quizás unas extras por si se muere alguna, o por si quieres cambiar con algún amigo que en su zona cercana a ti capturó de otra especie. Un número limitado, pequeño para ti, para criar, eso es todo.
Ahora, cuando yo hablaba de los hábitos de la hormiga, lo que les mencioné, si uno está alerta al momento del vuelo, entonces simplemente tiene que calcular el atardecer y ya las va a encontrar subiendo o bajando de los árboles porque son hormigas de la madera, en la gran mayoría de los casos. Luego lo veremos de otras Camponotus cuando llegue la temporada que son de tierra, ellas se entierran. Entonces ahí ya los hábitos tanto de humedad como de captura como de todo cambian un poquito. Pero generalmente son hormigas nocturnas, entonces va a ser muy difícil agarrar una en el día. Yo he agarrado la primera primavera, cuando yo llevaba como unos 8 meses en el hobby, apenas agarré una. Sufrí yo mirando en el piso, y ahí no estaban en las ramas. Por ignorante lo era, me costó. La segunda primavera, ya había pasado como año y medio, o sea, 8 meses, primera primavera, pasa el año siguiente, es cuando estoy convaleciente por la operación del tumor que tengo en la columna. Entonces ahí ya no pude, estaba en cama. Entonces moría de ganas porque llegara esta primavera y poder aplicar lo que por ya más de 2 años he estado observando y me he documentado. Están los hábitos de los depredadores. Las aves generalmente al amanecer empiezan a buscar comida. Suelen hacerlo, es un horario bastante fuerte para ellas, muy bueno para ellas. Entonces las hormigas no van a volar a esa hora. Y ya a esa hora tienen que estar escondidas o si no en las ramas las aves las van a agarrar porque son reinas grandes, son reinas que se ven de un tamaño grande, fácil para un ave. Eso es un pequeño detalle pero que es muy significativo. Por ejemplo, cuando hay vuelo de ata, me voy a salir del tema de las Camponotus, cuando hay vuelo de ata, su depredador son los murciélagos, aquí en Texas. Entonces, entender un poquito el comportamiento del murciélago, la hora, ver cómo las ata entonces hacen el vuelo más o menos 3, 4 de la mañana donde no hay tantos murciélagos, porque el murciélago es al comienzo de la noche donde hay más insectos. Entonces, eso le permite a quien va a capturar atas ser más exacto, más quirúrgico, especializarse, como decía yo en un pequeño clip que subí en una historia de Instagram. Queremos especializarnos un poquito. Y es que uno puede especializarse en lo que haga, en fotografía, en pesca, en observación de astros. Cualquiera que sea el hobby, uno busca especializarse. ¿Por qué no en la crianza de hormigas? Muchos dicen, es que quieren complicar el hobby. No. Si tú quieres quedarte ahí, está bien. No hay problema. Pero qué bueno tratar de pensar, explorar, observar, aplicar, compartir con otros. Esa búsqueda es muy interesante y nos saca de la mediocridad, de la zona de confort y nos ayuda a tratar de apegarnos más a lo que la naturaleza misma nos está diciendo, a lo que las hormigas nos están diciendo. En fin, la clave también está en no contradecirnos. A veces se encuentra uno, por ejemplo, conozco a alguien que hace un tiempo estuvo en un grupo o coincidimos en cierto grupo y decía, es que yo estoy en contra de eso de rescatar hormigas, soy intransigente en cuanto a eso. Eso es extracción. Pero hace poco lo vi en otro grupo explicándole a alguien cómo rescatar atas, cómo rescatar. En fin. Hay que ser coherentes. Eso de contradecirse cada 5 minutos, cada 3 videos, cada 8 mensajes. No, hay que tratar de ser coherentes. Les voy a dejar una lista de reproducción a este lado, ahorita al final del video, donde van a ver videos relacionados con la crianza de Camponotus, con la fabricación de la aspiradora para hormigas, una aspiradora que yo hice hace algún tiempo y está el tutorial de cómo hacerla si la quieren hacer, y también videos relacionados con la captura de las que les hablé al comienzo de este video. Espero que puedan disfrutar de su captura de hormigas. Háganlo con ética, con consideración. Todo lo que hacemos tiene una repercusión. Las hormigas que no capturamos, alguien dirá, pero igual si se las van a comer los pájaros. Por eso mismo. Por eso se llama ecosistema. Captura solo las que necesites. Si agarras 500, estarás afectando el resto del ecosistema en una mayor medida. ¿Que se va a afectar con 10? Claro. Si yo agarro una, ¿se va a afectar? Sí. Obvio que sí.
pero se va a afectar más si agarro 500. Lógica matemática. Entonces, se trata de hacer un hobby afectando lo menos posible el ecosistema. ¿Qué se va a afectar? Sí. Sería yo muy estúpido si te dijera yo capturé una hormiga y no pasa nada. Claro que pasa. Hay un efecto que puede ser así o un efecto que puede ser gigantesco. Tú decides. Espero que tengan una feliz crianza de hormigas, disfruten de esta lista de reproducción o suscríbanse si lo desean. Se les quiere. Bye. Chao.